Vida alimentaria. Te contamos ya hace unas semanas, estuvimos con Eduardo Álvarez también, estuvimos hablando sobre el tema de las etiquetas, sobre las fechas de caducidad. Hay veces que hay alimentos que, a pesar de tener una fecha de caducidad, se pueden consumir, ¿sí? Cuando dicen preferentemente, se tienen que consumir preferentemente antes de la fecha, no se pueden vender después de la fecha de caducidad, pero en realidad no significa que esto haga que el alimento lo tengamos que tirar o esté en mal estado. Tuvimos que hablar nuevamente con él para que nos amplíe más sobre este mundo de los alimentos y ahí fuimos y todo esto nos contaba. Nuevamente para hablar de alimentación. Hay un tema que preocupa mucho a la sociedad hoy en día, que es cómo vamos a alimentarnos cuando seamos 9 millones, porque en teoría no nos va a alcanzar lo que se produce. Pero se tira, o sea, según los análisis, en la cadena de valor del alimento se tira mucho desde la heladera del hogar. Entonces nosotros queríamos hablar de esto de las fechas de vencimiento. Uno, ni bien le llega la fecha de vencimiento, ¿tiene que tirar el alimento? Bueno, ahí depende de cómo esté expuesta la fecha de vencimiento en el alimento. La ley del Código Alimentario Argentino establece varias formas de decir cómo un alimento es apto para su consumo, hasta cuándo un alimento es. Está la fecha que dice fecha de vencimiento tal y pone día, mes y año. Está la forma de decir consumo preferente. Cuando dice consumir preferentemente antes de, está diciendo que si el producto de esa fecha que dice es, supongamos, el 15 de abril de 2017, ese producto, el fabricante, el elaborador, el que lo envasó, o sea, el que lo puso adentro de ese envase, dice que ese producto, él garantiza la calidad de ese producto hasta esa fecha, hasta el 15 de abril de 2017. Si yo lo consumo el 16, el 17, el 18, no necesariamente ese producto está malo para su consumo. O sea, vamos a poner un ejemplo, fideos secos. Los fideos secos, hay fabricantes que le están poniendo 2 años de fecha de vencimiento. Ahora, si a los 2 años el producto no se puso en malas condiciones, por ejemplo, no le aparecieron gorgojos, algún detalle así visible a simple vista, si pasó 1 mes más de su consumo o 2 meses más de su consumo, es lo mismo. Ocurre lo mismo con el azúcar, con el arroz, con infinidad de productos, con las legumbres, con todos esos alimentos que están envasados y que básicamente diferencian su periodo de aptitud en base a la cantidad de agua. Son productos que no tienen agua o tienen muy poca cantidad de agua. Esa cantidad de agua es inhibitoria del desarrollo de microorganismos. Entonces los microorganismos no se pueden multiplicar y por lo tanto el alimento no se deteriora. Puede deteriorarse desde el punto de vista nutricional o desde el punto de vista sensorial. Por ejemplo, que el producto se ponga un poquito más oscuro, pero eso no significa que el producto haya perdido notablemente su condición de consumo. En algunos casos podría ocurrir que pierde parte de su condición nutricional porque hay alguna vitamina que se degrada o algún problema de ese tipo que hace que ese producto no sea de tan buena calidad nutricional como lo fue al principio. Pero eso no significa que el producto no sea apto para su consumo. En el caso de, por ejemplo, los lácteos y todo eso que es más delicado, ¿la forma más fácil para el consumidor de darse cuenta es el olfato, por ejemplo, y la visión? Ahí intervienen algunos de los sentidos, que son los sentidos que más usamos, que son la vista, el olfato y el gusto. O sea, normalmente uno primero lo mira, después si tiene duda lo huele, y si todavía le quedan dudas lo prueba. Los que hace muchos años que nos dedicamos a esto lo probamos directamente, lo miramos y lo probamos. Pero esos 3 sentidos son los que manejan, diríamos, la aceptación sensorial de un alimento. Y eso sí, tienen una curva de
digamos, de conservación, en la cual existe una curva, va mejorando su conservación. Un queso recién salido de la tina de elaboración parece una cosa desagradable para comer. Después que pasaron unos días se va poniendo más agradable, ¿verdad? Hasta que llega un momento que ese producto empieza a ponerse ácido, se empieza a poner con caracteres sensoriales muy, no sé si decir la palabra desagradable, pero sí muy fuertes. Entonces, ese producto ya uno lo rechaza desde el punto de vista sensorial. Pero los quesos duros, por ejemplo, son quesos que tienen una duración prácticamente, yo diría que más del doble de lo que le establece el elaborador. O sea que básicamente antes de tirar hay que ver, oler y probar. Ver, oler y probar. Ese es el orden.